Hola, yo les quiero hablar un poco sobre José Cecilio del Valle. José Cecilio Díaz del Valle nació en Choluteca el 22 de noviembre de 1777 y que falleció en Guatemala el 2 de marzo de 1834. José Cecilio del Valle, entre muchos estudios, estudió sobre idioma, estudió derecho, economía, ciencias naturales, política, finanzas, historia, geografía y matemática. Él fue un filósofo, político, abogado y periodista hondureño. Fue auditor de guerra y editor de El Amigo de la Patria, un periódico. Se inclinó por la independencia, pero con el criterio de solicitar previamente la opinión de las provincias. Fue redactor de la Acta de Independencia y el que le hizo más enmiendas. Fue diputado del Congreso de México y representante de la Asamblea Nacional Constituyente en 1823, miembro de las Provincias Unidas de Centroamérica, diputado de Guatemala, alcalde de Guatemala, ministro de Relaciones Exteriores en México. El sabio Valle fue quien redactó el Acta de Independencia en 1821 y el decreto el 4 de julio de 1829, impidiendo la pena de muerte a las personas que habían desempeñado altos cargos en el gobierno anterior. Seguimos hablando sobre estos hombres que marcaron la historia de nuestro país. Ahora vamos a hablar sobre Dionisio de Herrera, que nació en Choluteca el 9 de octubre de 1781, hijo de Juan Jacinto Herrera y Paula Díaz del Valle. Fue un abogado y político hondureño y centroamericano. Realizó sus estudios superiores en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Fue electo jefe de Estado por 4 años por la Asamblea Constituyente. Él también nombró a Francisco Morazán secretario general. Él fue quien hizo la primera división de los terrenos hondureños, formando los primeros 7 departamentos que son Choluteca, Comayagua, Gracias, que hoy es el departamento de Lempira, Santa Bárbara, Olancho, Tegucigalpa y Oro. Seguimos hablando sobre estas personas que fueron muy importantes en la historia de Honduras, y no solo de Honduras, sino que de Centroamérica. Y ahora vamos a hablar de una de las personas más importantes en dicha historia, que es el general Francisco Morazán. Francisco Morazán fue un político y militar hondureño, nacido en Tegucigalpa el 3 de octubre de 1792 y muerto en San José de Costa Rica en 1842. Francisco Morazán fue el último de los presidentes de la República Federal de las Provincias Unidas de Centroamérica. Morazán tuvo acontecimientos importantes como la Batalla de la Trinidad, fue jefe de Estado de Honduras, presidente de la República Federal Centroamericana, jefe de Estado de El Salvador, jefe supremo del Estado de Costa Rica. Morazán, aparte de estos acontecimientos en lo que es la política, tuvo una polémica con la Iglesia, porque limitó el poder de la Iglesia Católica con la abolición del diezmo de parte del gobierno y separó el Estado de la Iglesia. Morazán tuvo muchas frases célebres, vamos a mencionar algunas. Con los reyes nació la tiranía. Declaro que mi amor a Centroamérica muere conmigo. Excito a la juventud que es llamada a dar vida a este país que dejó con sentimiento por quedar anarquizado, y deseo que imiten mi ejemplo de morir con firmeza antes que dejarlo abandonado al desorden en que desgraciadamente hoy se encuentra. La educación es el alma de los pueblos y abandono de los ejércitos de la libertad. La posteridad nos hará justicia. Para extirpar el mal de las naciones es preciso destruir las monarquías. Si avanzo, sígueme. Si me detengo, empújame. Si retrocedo, mátame. Seguimos hablando sobre estas personas que marcaron la historia de Honduras y de Centroamérica. Ahora vamos a hablar sobre un gran ejemplo, un ejemplo de honradez. Vamos a hablar sobre el general José Trinidad Cabañas. El general José Trinidad Cabañas nació en Tegucigalpa el 9 de junio de 1805. Cabañas fue político y militar hondureño que se desempeñó como presidente constitucional de Honduras en el periodo de 1852 a 1855. El general Cabañas fue un fiel colaborador del general Francisco Morazán en la mayoría de sus batallas. Cabañas es recordado por ser ejemplo de honradez y de amor a la patria. De hecho, fue
fue tanto amor a la patria que tenía el general Cabañas que después de su muerte el gobierno de Honduras le reconoció esa honestidad y ese patriotismo, ese amor a la patria y le entregó el título de soldado de la patria. Una de sus frases célebres del general José Trinidad Cabañas, solo voy a mencionar algunas porque tiene muchas frases célebres. El poder depositado en la mano de los legisladores no es absoluto, debe arreglarse a los principios eternos de justicia, debe respetar los derechos y garantías de los ciudadanos, debe hacer contrapesos que aseguren de modo posible el equilibrio de la razón. Hay, pues, algo impredecible, algo más importante que los intereses materiales, que la utilidad del presente, y es el honor del país y los derechos del pueblo. Hay un derecho constitucional en el pueblo inherente a su soberanía y el fundamento supremo de todas las libertades públicas. Este es el derecho de la prensa libre. Yo debo manifestaros en este punto de mi programa y mi principio en la discusión de la política y de la administración pública. No hay limitación posible, no hay formas prohibidas.